Muy buenas noches, amigos y hermanos. Ya estamos en esta plataforma. Hoy iniciamos el primer día, la Cumbre Mundial de Oración, oración por los 198 naciones. Usted diría, ¿por qué orar por las naciones? Porque en primer lugar sabemos que la misión que trajo nuestro Señor Jesucristo es salvar al mundo entero. Así es que esa fue la misión en la cual nosotros en obediencia estamos cumpliendo la gran comisión. Como iglesia, como siervos del Señor, nos corresponde interceder. Así es que damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que hoy iniciamos y vamos a tocar ya 5 países. Em, Comenzamos hoy, estaríamos culminando el día 23 de febrero. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el país de Canadá. Hoy 5 países. Va a ser Canadá, eh, China, Alemania, em, Angola y Australia. Esos son los países que me ha tocado. Vamos con Canadá. La ubicación de Canadá está ubicada en América del Norte y limita al este con el Océano Atlántico, al norte con el Océano Ártico, al oeste con el Océano Pacífico, al sur con los Estados Unidos y se encuentra al este de Alaska. El idioma oficial de Canadá son dos, pero básicamente es el inglés canadiense y luego el francés. La población de Canadá es 39.566.248. El presidente es Justin Pierre James Trudeau, el presidente actual. Canadá no tiene una religión oficial. El país se basa en los principios de la libertad de religión y la laicidad del Estado. Esto significa que no se privilegia ninguna religión en particular y se respeta la diversidad religiosa y la autonomía de cada individuo para practicar su fe. El 67% de creyentes, de los cuales la mitad es católica y la otra mitad es protestante. Parece que es mitad y mitad, ¿verdad? En porcentaje. Después del cristianismo se encuentra el islamismo, budismo, hinduismo y en porcentaje 3.2% de Islam, el 2% de budismo y el 1% de hinduismo. Hay también un 24% de habitantes en Canadá que no se considera de ninguna religión o que son ateos. La economía de Canadá como sociedad es rica, con una industria de alta tecnología y con una economía con un PIB superior al billón de dólar estadounidense. Wow, muy bueno. Y la moneda es el dólar canadiense. Em, el índice de corrupción percibida en el sector público se situó en 26 puntos. Cuando estamos hablando de los índices de corrupción va a ser de 0 a 100. Mientras más puntaje se acerca a 100, quiere decir que es el país, ese es su nivel de corrupción. En este caso, Canadá está en un 26 punto al nivel de corrupción. Ocultismo. Robin Livingston King explicó que la brujería se puede practicar en Canadá, siempre y cuando se haga como parte de una religión como la Wicca o Ouija, un movimiento pagano contemporáneo, creo que es Wicca, no es Ouija, o del ocultismo. De acuerdo a la sección 365 del Código Penal canadiense, es ilegal el ejercicio fraudulento de cualquier tipo de brujería, hechizos, encantamientos o conjuro. Dice el ejercicio fraudulento. Es legal, pero hacer fraude no es legal. Droga.
Conocida como la droga del zombie, en Canadá casi 40,000 personas han muerto como consecuencia de sobredosis desde el año 2017. Aborto. El aborto en Canadá, refiriéndose al aborto inducido, es legal, no está limitado por la ley, se practica a petición de la mujer, se practica en hospitales públicos. Alcoholismo. El número de personas que murieron en Canadá durante la pandemia del COVID-19 a causa del alcohol aumentó hasta alcanzar niveles récord. Imagínense que el COVID mató gente, pero mucha gente por estar encerrado chuparon más. Y esta es la consecuencia. Subió el récord y murió mucha gente a causa del alcohol. COVID más alcohol más muerte. La prostitución es técnicamente legal en Canadá. Cuando dice la palabra técnicamente, me imagino que hay reglamentos que ellos establecen para dar la legalidad a la prostitución. Trata de persona en Canadá. El número de casos ha fluctuado entre 251 y 460 casos por año. No pareciera mucho, ¿verdad? A comparación de otros países, pero bueno. Durante este tiempo, la línea directa apoyó a 2,170 víctimas sobrevivientes de la trata de personas. Divorcio. 2,78 millones de divorcios y que no volvieron a casarse. Esto fue en el año 2022. Wow, eso es bastante. 2 millones. Violencia familiar. Aumentaron en el 2021 por quinto año consecutivo, o sea, va en aumento. Las denuncias de la violencia conyugal también aumentaron por séptimo año consecutivo. El año pasado, la policía contabilizó 127,082 personas que fueron víctimas de violencia familiar. Ay, uno diría ya, pues un país tan frío, cree que no se enoja la gente, pero veo que está serio la situación, la violencia familiar. Ya sea cometida por el cónyuge, o los padres, o los hijos, hermanos, o otros familiares. Amados hermanos, este es el resumen de la problemática del país de Canadá. Vamos a ir a China. China, ¿verdad? El país más grande del mundo. Ocupa, dice en China, el 6,5% de la superficie mundial. Y su límite de China tiene 14 fronteras. Vietnam, Laos, Myanmar, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Mongolia y Corea del Norte. El idioma oficial de China es el mandarín, aunque se sabe de que en China hay más de 1,000 dialectos, se imagina. La población de China es 1,425 millones de habitantes, el país más poblado del mundo. El presidente actual es Xi Jinping. La religión en China, la religión tradicional abarca un 71,56%. Cuando dice tradicional son las diferentes religiones étnicas que nacen. Luego el budismo es el 15,87%. Taoísmo, o sea, las religiones salvacionistas chinas, el 7,6%. Escuche bien, protestante, bueno, la iglesia es evangélica, ¿verdad? El 2,09%. Islam, 1,45%. Y la iglesia católica, un 4%. La economía de China. Según la CNN, se espera que la economía china se recuperara rápidamente en el 2023. Retomar su papel de motor indiscutible del crecimiento mundial. En cambio, lo estancó hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional
entre otros, lo llama un lastre, no un desastre, sino un lastre para la producción mundial. A pesar de sus muchos problemas, problemas de crisis inmobiliaria, gastos débil y en alto desempleo juvenil, dice que la mayoría de los economistas creen que la segunda economía más grande del mundo, que es China, alcanzará su objetivo oficial de crecimiento de alrededor del 5% este año. Pero esto todavía está por debajo del crecimiento anual promedio de más del 6% en las décadas anteriores. Ese era el desarrollo de China, más del 6%. Pero ahora está en el 5%, se está por debajo. Y se cree que en el año 2024, o sea, ya en este año, pueda que baje hasta al 4.5%. Eso significa que viene una situación difícil para China, según los analistas. Eso es la situación de China ahorita. Se escucha muchas cosas buenas, ¿verdad? El desarrollo financiero, económico de China, pero estamos viendo los pronósticos que se están dando por parte de los estudiosos. Corrupción en China. Se refiere al abuso del poder político para fines privados, típicamente por parte del miembro del Partido Comunista Chino. China ha obtenido 45 puntos en el índice de percepción de la corrupción pública. Recuerde que de 0 a 100 es el que miden la percepción de la corrupción y China está en el 45 punto. Aunque China castigó a 405,000 funcionarios por corrupción. Eso es bastante, casi medio millón de corruptos y funcionarios. Religión en la China, también conocida como religión tradicional, Han 2 o Shenismo 3, es la religión propia y autónoma de China. Es una religión politeísta y con ciertos elementos del chamanismo, profundamente influenciado por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Ocultismo. Actualmente es la religión predominante, dice, en China, y a pesar de ello, su número de creyentes es difícil calcular, ya que fuentes varían entre 880 millones y 390 millones. Además, en las encuestas y censos de gobierno chino, por lo general las personas se afilian como budista o taoísta, si es que se afilian acaso. Siendo una religión sincrética, resulta difícil diferenciarla de las otras tradiciones espirituales chinas más organizadas. Las drogas en la China. Escuche bien lo que viene. Esto a mí me impactó. Wow, todo lo que estamos viviendo. La organización de narcotraficantes de Xi'an Clan Chen, no era clandestina, o sea, era así como un restaurante, ¿verdad? La red con sede en Shanghái vendía narcótico sintético, incluido el fentanilo, que es mortal, en sitios web publicados en 35 idiomas, desde árabe, inglés hasta islandés y uzbeco. La organización china se jactó de que su laboratorio podía sintetizar casi cualquier droga. ¡Wow! Y que producía 16 toneladas de productos químicos ilícitos al mes. Eran los funcionarios estadounidenses, dicen que su éxito, o sea, los éxitos de los chinos con la fabricación de las drogas, puesto al descubierto en un reciente documento federal, en parte ayuda a explicar el crecimiento número de muertos en los Estados Unidos por sobredosis de droga. Y eso viene de la China. Tanta gente que se está muriendo, no solamente en este país, ahora en todo el mundo. Durante la última década, dicen los funcionarios federales, el grupo Chen envió por correo fentanilo y sustancias químicas ilícitas similares a clientes en más de 25 países. Imagínense que un
mandan por correo como que fuera un sobre cualquiera. Y 35 estados de Estados Unidos recibían, imagínense, por correo electrónico esas drogas. Expertos en el contrabando y tan abierta su comercialización que ofrecían los chinos que fabricaban las drogas una garantía de devolución de su dinero a los compradores si sus bienes eran incautados por los Estados Unidos. Wow. El fentanilo, 50 veces más poderoso que la heroína y la droga del laboratorio relacionado, se ha convertido en la causa número 1 de muerte en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Hay mucho más tema, pero vamos a avanzar. El aborto en la China. El aborto en la República Popular de China, referido al aborto inducido o finalización voluntaria del embarazo, es un servicio sanitario gratuito que ofrece el gobierno a petición de la mujer. Totalmente libre y es legal el aborto. Alcoholismo. Según los últimos datos de OMS, publicados en el año 2020, las muertes causadas por el alcohol en China ha llegado a 19.071, o sea, 20% de todas las muertes. Es bastante. Prostitución. Pese a los esfuerzos del gobierno chino, la prostitución se ha convertido en una industria que aglutina a muchas personas. A la prostitución se le atribuye generalmente a una íntima relación con el crimen organizado, la corrupción política y las infecciones de transmisión sexual. Las actividades relacionadas con la prostitución en la China continental, se caracterizan por ser de varios tipos y precio. Los vendedores de sexo proceden de distintas clases sociales. La mayoría son mujeres, aunque en los últimos años ha habido un repunte de prostitución masculina en la China. Los locales donde se ejerce la prostitución suelen ser hoteles, karaokes, inclusive en las peluquerías. Imagínese, usted va a ir a cortarse el pelo y le dice, pase adelante, ¿qué servicio quiere? Eso es en la China. Trata de personas. Las víctimas son principalmente reclutadas por mujeres de sus mismas comunidades y pueblos de Camboya y son alimentadas con historias de matrimonios arreglados exitosos con hombres chinos, o sea que las mienten, les prometen éxito, ¿verdad? Casarse con chinos de dinero y con esa mentira las llevan. Antes de ser sumidas por las redes del tráfico y sometidas a ambientes remotos y abusivos, la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual. Cientos de miles de víctimas también son objetos de trata con fines de trabajo forzoso, explotación de trabajo, servidumbre doméstico, mendicidad infantil o extracción de órganos. Qué terrible. El divorcio en la China, el número de divorcios en China cayó en el año 2021 un 43%. Internual hasta los 2.3 millones de parejas, según datos del Ministerio de Asuntos Civiles. Violencia doméstica. 8.6% de las mujeres han experimentado violencia física y emocional por parte de su cónyuge. Amados hermanos, esto es la situación en China, la problemática. Y ahora vamos a ir a Alemania. Alemania está al norte con el Mar del Norte, limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria, al suroeste con Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y al noreste con Países Bajos. O sea, Alemania está bien ubicado, centro de Europa. El idioma oficial es el alemán. La población es 83.2 millones en el año 2021.
Su presidente es Frank-Walter Steinmeier. La religión, el catolicismo es un 28.5%, protestantismo un 23.5%, la irreligión, o sea que los que no practican religión un 40%, Iglesia Ortodoxa un 4%, Islam 3.7%, otras religiones el 1%. La economía de Alemania asciende a 3.367.560 millones de euros en el año 2020. El PIB per cápita se eleva a un 40.490 euros. Tradicionalmente, Alemania es un país fuertemente integrado al mercado de exportación. Su economía es muy buena. Es uno de los países con mayor volumen de exportación en el ranking mundial y alrededor de 8.000 empresas operan en Alemania. El índice de percepción de la corrupción en Alemania en el año 2022, según la Transparencia Internacional, calificó a Alemania en el 79. ¡Wow! Eso es bastante corrupción. Del 0 al 100. Alemania tiene un 79 puntos. Eso es bien alto. Así es que Alemania ocupa el 9º lugar entre los 180 países del índice, donde se percibe que el país clasificado en el primer lugar tiene el sector público más honesto. En eso sí, en ese caso, lo que es sector público. Pero sí, en corrupción es bastante alto, 79 puntos. Ocultismo. Bien interesante encontré esto. En términos generales, la experiencia ocultismo nazi se refiere al conjunto de prácticas y creencias religiosas sostenidas real o presuntamente por los nazis. Según algunos autores, Heinrich Himmler quería que el centro espiritual del nuevo orden nazi fuese el castillo de Wewelsburg, donde se reunían jerarcas de la SS, o sea, de la alta clase en los tiempos de Hitler, en cuya torre norte se conjugaba la cruz gamada y el sol negro. Eso es ocultismo. La teoría sobre el origen de los arios y la naturaleza de Grial, así como la mitología nórdica y celta, influyeron enormemente en Himmler. Adolfo Hitler tuvo como mentor a Dietrich Eckart, de la ocultista y antisemita Sociedad Thule, desaparecida ahí por el año 1925. Mientras que Himmler tuvo como mentor al ocultista Karl Maria Wilgut. Pareciera increíble que gentes que tuvieron tanta influencia gobernando países o ejército muy grande, siempre tenían a una Jezabel dirigiendo, ¿verdad? Un ocultista. Y hoy en día hay muchos gobernantes que sí hacen eso. Tienen sus asesores en brujas o chamanes, etcétera. No solo en un país, veo que aún los países eh, de mucho poder. Droga en Alemania. Aumentan las muertes por consumo de droga en el año 2021. Alemania registró por cuarto año consecutivo un aumento de muertos por consumo de droga. 1.826 personas. La causa del aumento de decesos se debe, en la mayoría de los casos, el consumo de heroína y opioide. En Alemania el aborto es ilegal y se le puede penalizar con hasta 3 años de prisión. El aborto en Alemania, referido al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está permitido durante el primer trimestre de la gestación. En Alemania solo es posible hasta el día 63 después de la última regla
que equivaldría el día 49 en el embarazo, se usa una hormona artificial. Alcoholismo en Alemania. De acuerdo a la encuesta de adicciones, cerca de 7.4 millones de adultos tienen problemas con el alcohol en Alemania. 4,02 millones presenta un consumo de riesgo. El 1.61 millones abusan del alcohol y 1.77 millones son adictos. Esto fue del 25 de junio 2014 hasta ahora. La prostitución en Alemania está permitida, pero con unas limitaciones establecidas en la regulación. La trata de personas. Documentaron 875 casos, de los cuales 733 se utilizaron para el análisis de datos. En el año 2022, la mayoría de las personas objeto de trata procedían de países de África Occidental. En el 47% de todos los casos, Alemania fue lugar de explotación. Las autoridades iniciaron diligentes preliminares en el 35% de los casos en el año 2023. Divorcios. En el año 2020, en Alemania, encabezó el ranking con mayor número de divorcios registrados en la Unión Europea, una cifra total de divorcios de 143.801. Violencia doméstica. En Alemania murieron 152 personas a manos de parejas en el año 2023. Un total de 133 mujeres y 119 hombres murieron en el año 2020. En Alemania, en manos de sus parejas o expareja, dice el informe sobre la violencia doméstica. En Alemania, los casos de abusos sexuales contra menores aumentaron más de un 6% en el año 2021. Estos son violaciones. Según reportaron las autoridades el 30 de mayo del año 2022, el presidente de la Oficina de la Policía Criminal de Alemania, Holger Muich, dijo que más de 15.500 niños fueron víctimas de abuso sexual en el año 2021. ¡Wow! Eso es demasiado. ¿Y por qué los niños, verdad? Bueno, amados hermanos, esto es Alemania. Vamos con Angola. La ubicación de Angola, cuyo nombre oficial es República de Angola, en portugués, República de Angola. Es un país ubicado al sur de África que tiene fronteras con Namibia por el sur, con Zambia por el sureste, con la República Democrática del Congo por el norte y el noroeste con la República del Congo por el noroeste, mientras que así al oeste tiene costa bañada por el Océano Atlántico. Su capital es Luanda. El idioma es portugués. La habitación de Angola, la población de Angola es 33.086.278 habitantes. El presidente actual se llama João Lourenço. João Lourenço. La religión. El término religión tradicional describe a las creencias religiosas africanas que no forman parte del cristianismo ni el islam. Una gran cantidad de angoleños practican su religión. La economía de Angola, quinta economía africana en términos del PIB y segundo productor de petróleo en África subsahariana. Experimentó un impulso económico positivo en el año 2022 que le permitió salir de una larga y profunda recesión de 6 años, del año 2016 al año 2021. O sea que económicamente Angola está bien en estos momentos. Corrupción.
Angola ha obtenido 33 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha crecido en el último año. Luego, en este tiempo, ha mejorado la percepción de que los angoleños tienen respeto a la corrupción en el sector público del país. Ocultismo. El castigo por las prácticas de la brujería y el ocultismo a los niños en Angola. O sea, prohíben a los niños, pero no dice nada de los adultos. El exilio de los dioses, como que vinieron muchos dioses. Dice, religiones africanas. La Fundación Ignacio Larramendi dice, estos son los dioses o exilios que vinieron en Angola. Los Kimbasa, Mayomba, Luango, Oloango, Musindi, Chequeté, Tegua, Brillumba. Practican las 7 rayitas junto encima o debajo de la cruz. Wow, dioses que han llegado de otros países. Droga. Angola consume droga según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud publicado en el año 2020. Las muertes causadas por consumo de drogas en Angola ha llegado a 206, o sea, el 10% de todas las muertes. La tasa de mortandad por edad es de 1.09 por cada 100.000 de la población. O sea que el nivel de mortandad no está tan mal. Angola ocupa el lugar número 108, dice, en el mundo. El aborto en Angola es legal en los casos en los que peligra la vida o la salud de la mujer y en los casos de violación o malformación fetal. Alcoholismo. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en el año 2020, las muertes causadas por el alcohol en Angola han llegado a 219, el 10% de la población. La prostitución en Angola es ilegal, pero no obstante prevalece desde los años 1990. La trata de personas consiste en vender, comprar y comercializar a las personas como si se tratara de un objeto. Eso es en Angola. Violencia doméstica. La violencia doméstica en Angola es un problema que quita la paz a innumerables familias angoleñas, cuyas víctimas son principalmente mujeres, niños y ancianos, dijo la ministra Ana Paula de Sacramento Neto. Señaló que en el año 2022 los centros de orientación familiar de las 18 provincias y el Instituto Nacional de la Infancia registraron 25.721 casos de violencia doméstica, los cuales 17.725 fueron contra menores y 8.300 contra adultos. Pobrecitos los niños, los menores, por ser indefensos, ¿verdad? Y eso creo que es en todos los países. Numerosas mujeres y jóvenes, a menudo detenidas con sus hijos, han sido víctimas de abuso sexual que incluye violaciones colectivas. Qué terrible. Amados hermanos, esta es la situación de Angola en la cual estaremos orando al finalizar estas presentaciones. Y vamos con el último país, que es Australia. Limitada con el océano austral al sur, con el océano Índico al norte y al oeste, con el océano Pacífico al este. Además, esto es Australia, su idioma oficial es el australiano. La población es de 25.69 millones. El presidente es Anthony Albanese. Respecto a la religión, me llamó la atención. Existe una mayoría
protestante. En Australia, el 28% son protestantes, o sea, cristianos evangélicos, y un 25% católico. Hay más evangélicos. La economía de Australia ha experimentado un crecimiento continuado con reducido desempleo, inflación controlada y deuda pública muy reducida. Quiere decir que la economía de Australia es muy buena. En corrupción, Australia ha obtenido 75 puntos, igual es bastante, ¿eh? Casi como Alemania, 79 tiene Alemania, Australia 75. El índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. La droga. Según el más reciente Programa Nacional de Monitoreo de Drogas en Aguas Negras de la Comisión de Inteligencia Criminal del país, se estima que los australianos consumen más de 9.6 toneladas de metanfetaminas. Uy, eso es bastante. 4 toneladas de cocaína, 1.1 toneladas de éxtasis y más de 700 kilogramos de heroína al año. Es bastante. El aborto es legal en toda Australia después de que el Parlamento del estado de Nueva Gales del Sur aprobara una ley para despenalizar la interrupción del embarazo, penado con 10 años de cárcel. El alcohol. En la última encuesta realizada por esta organización se elevó un 79% de la población australiana que consume alcohol, bastante, 79%. De ellos, un 28% toma con el objetivo de emborracharse al menos una vez al mes. Puros borrachitos. La prostitución es legal en Australia, así que aquí existe una gran cantidad de burdeles, dice, para todos los gustos. Qué terrible. Tenemos que orar más por eso. Trata de personas. Por cada víctima de trata de personas y esclavitud, detectan 4 no son detectados. O sea que todavía hay un potencial de 400% más por cada caso que se ve, que no son detectados. Por cada caso detectado, hay 4 que no se han detectado. Australia es un conocido país de destino y origen de víctima de la trata de personas. El divorcio en este país, estas cifras como guía, se podría estimar que el 44% de los matrimonios en Australia terminan en divorcio. Violencia doméstica. Se estima que todos los adultos australianos, el 11.3%, o sea, 2.2 millones, había experimentado violencia por parte de una pareja, cohabitación actual o anterior. El 5.9%, que equivale a 1.1 millones, había experimentado violencia por parte de un novio. Parece que ahí el noviazgo es tremendo. Un novio le pega a la novia, una novia o en una cita. Wow. Imagínense que usted le citan y viene ahí con unos golpes de parte del novio. El 7%, que equivale a 1.4 millones, había sufrido violencia por parte de otro miembro de la familia. Casi 2 millones de adultos australianos han sufrido al menos una agresión sexual. Amigos, hermanos, esta es la situación de estos 5 países en la cual esta noche el Señor nos ha puesto a orar. Yo quisiera invitarle, donde quiera que esté usted ahí, nos unamos a orar por estas naciones, por estas situaciones. Hoy es el primer día, orando por los 198 países. Mañana oraremos por 5 países más. Vamos a pedir al Señor que tome el control de esta situación. Padre, te damos gracias por este tiempo.
por el país de Canadá, por China, Alemania, Angola y Australia. Toda esta gama de problemáticas, Señor, lo ponemos en tus manos. Toma el control de las naciones. Trae un despertar, un arrepentimiento de pecados, Señor, y permita que el avivamiento espiritual llegue a estas naciones, a todas estas personas, familias, jóvenes, niños y adultos, y que todos puedan venir a tus pies. Sabemos que el único que nos da la paz, la salvación y la vida eterna eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa derramada traiga salvación a cada uno de las familias, de las personas de estas naciones. Te lo pido en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos y hermanos, familia, esta es la información, los datos de cada país. Hay mucha necesidad. Usted diría, ay, mi país está mal, pero mire, países que verdaderamente su economía, países desarrollados, pero los problemas son iguales o peores. Solo nuestro Dios puede salvar estas naciones. Así es que les damos gracias, les invitamos para que mañana sigamos en este tren, en este viaje, en este tour, viajando por todos los países del mundo. Mire, hoy viajamos por 5 continentes, un país por cada continente. Mañana estará Reverendo Giancarlo Rufo y Pastora Janet con otros 5 países. Vamos a seguir disfrutando. Que el Señor les bendiga y que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Son 40 días consecutivos. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga.